Buenas tardes, buenas noches, según el horario que lo vea cada uno. Quería compartirles algo en cuanto a un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Y la vez pasada había escuchado un mensaje de un hermano, Mario Mulchi. Mario Mulchi, hijo, no el padre. Y comentaba él que había una vez que el emperador Julio César se había enterado de que uno de sus soldados se estaba portando mal y lo hizo llamar a su despacho, Julio César. Julio César fue el primer César que hubo, de todos los César fue el primero, ¿no es cierto? En realidad fue el fundador original del Imperio Romano. Él murió alrededor del año 44 a.C. Se metió en la política y bueno, lo mataron. Después los César volvieron a recuperar otra vez el imperio. Y siguieron hasta el último descendiente, que fue justamente Nerón, con el nombre de César. En la Biblia no aparece con el nombre de Nerón, que fue el que hizo decapitar al apóstol Pablo. Y una vez Julio César se enteró de ese soldado, lo hizo llamar a su despacho y le dijo: soldado, me enteré de su mal comportamiento. Así que dígame su número de pabellón y su nombre. Entonces el soldado le dice: mi número de pabellón es el número 18 y mi nombre es Julio César. Entonces Julio César se le acercó otra vez, bien cerca de la cara, y le dijo: ¿cómo dijo que se llamaba? Mi nombre es Julio César. Entonces Julio César dijo: en este mismo momento se cambia el nombre. Usted no se puede llamar Julio César comportándose como lo está haciendo. ¿Por qué? Porque de esa manera está deshonrando su nombre. Así que o el nombre o cambia el comportamiento a partir de ahora. Y esto es un poquito más o menos lo que puede ser que nos esté pasando como hijos de Dios. Estamos viviendo la vida conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿no? Siendo sus hijos. Seguramente que en este que vamos a hacer palabra con el ejemplo del apóstol Pedro. Para esta época, capítulo 12 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro ya había olvidado su vida pasada. Pasaba y ya ni se acordaba ni tampoco le interesaba acordarse, ¿no? Acá en este libro, que es que no son los planes de los apóstoles, tampoco son los sueños de los apóstoles, tampoco son las ideas de los apóstoles, tampoco son los sentimientos de los apóstoles, ni los proyectos. Concretamente, el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Son hechos concretos de los apóstoles. ¿Sí? Ellos hicieron. Y si pensamos es un libro que tiene 28 capítulos, vamos a ver que entre esos 28 capítulos está como 100 veces la palabra Dios. Dios, 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 Dios. Es porque ellos tenían a Dios en sus vidas. Ellos tenían a Dios en su mente, tenían a Dios en sus labios, en sus ojos, tenían a Dios en sus manos, en sus piernas, tenían a Dios en sus rodillas, en sus pies. Y lo tenían a Dios y a Dios hay que vivirlo. A Dios hay que vivirlo, ¿no?
Así que ellos tenían el libro, se llama Los Hechos de los Apóstoles. Cuando vos tenés a Dios, hacer. Así es tiempo de que volvamos a Dios. Como muchas veces nos damos cuenta de que necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a Dios, ¿por qué? Porque Dios dejó de ser Dios en nuestra vida en general, dejó de ser Dios. Él dejó de ser Dios en nuestros pensamientos, Él dejó de ser Dios en nuestras finanzas, Él dejó de ser Dios en nuestro noviazgo, Él dejó de ser Dios en nuestros matrimonios y tiene que volver a ser Dios para que podamos empezar a ser. Vamos a leer el pasaje. Este pasaje es en el capítulo 12, vuelvo a reiterar, del versículo 6 hasta el 17 vamos a leer, que dice así: Y cuando Herodes a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Muy bien. Vemos cómo este es un pasaje donde se mezcla lo natural con lo antinatural, con lo sobrenatural, lo natural con lo espiritual. Vemos una cárcel, vemos a Pedro, naturalmente, vemos a cada costado de Pedro un guardia, naturalmente, pero de repente vemos un resplandor de luz en la cárcel y un ángel del Señor. Y ahí se empezó a mezclar todo. Entonces, recordemos que era la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, ¿no es cierto? El rey Herodes, como había agradado al pueblo que matase a Jacobo, recordemos que estaban en un tiempo muy difícil, estos primeros cristianos, ¿no es cierto? Ellos eran perseguidos por el Imperio Romano y matados de una manera terrible.
¿no? Peor que los asesinos. Un asesino estaba sentenciado a muerte y lo encarcelaban hasta que moría, pero no eran tirados a los leones, ni los prendían fuego, ni cosas. Así que era terrible de la manera que morían los primeros cristianos. Y bueno, como al pueblo judío le encantó el tema de que Herodes haya matado a Jacobo públicamente, entonces dijo, bueno, también lo voy a matar a Pedro, porque él necesitaba ganarse el favor del pueblo como rey. Y bueno, entonces lo echa a la cárcel, lo pone a Pedro en la cárcel, justamente por la cuestión de la Pascua. Dijo, bueno, es una fiesta muy especial para los judíos, y seguramente que si lo saco a matarlo, a lo mejor no me dan la importancia que me tienen que dar. Así que espero un día más. Entonces lo hizo encarcelar, fíjese de qué manera lo encarceló, cosa de que no se vaya a escapar, ¿no? Lo encarceló, lo echó en la cárcel y le puso 4 guardias de 4 soldados, donde estaban los soldados, 2 a cada lado de él, y otros 2 afuera de la celda, custodiando. Pero encima estaba encadenado de pies y manos, con grillos, cadena. Bueno, ahí, imposible de salir. Así que ellos tenían que responder con su vida a los soldados, no se le podía escapar, no se le podía escapar. No, recordemos que era así, un soldado romano respondía con su vida. No sé si se acuerdan en el capítulo 17, cuando estaban en Filipos, ¿no? Y cuando el carcelero, ¿no? Cuando vio que se abrieron todas las celdas, se iba a tirar arriba la espada para matarse, ¿no? Y escuchó la voz de Pedro que le dijo, no te hagas daño, que estamos todos acá, ¿no? Porque él sabía que si él no se mataba, lo iban a terminar matando. De hecho, no llegamos a leer el versículo 19, pero leyéndolo, ahí les dice que justamente Herodes preguntó qué había pasado. Como no tenían respuesta a lo que había pasado, bueno, los hizo matar a todos. Así que bueno, ¿y qué pasa? Lo encadena y vamos a ver algo. Pedro dormía ahí tranquilamente, ¿no? Plácidamente Pedro estaba durmiendo. ¿Por qué plácidamente? Plácidamente porque, pensemos, el ángel tuvo que venir y empezar a llamarlo y moverlo y sacudirlo. Entonces estaba recontra dormido. Ahora uno dice, ¿cómo es que está tan dormido? Siendo que lo iban a sacar para matarlo. Entonces, ¿cómo es que estaba durmiendo tan tranquilamente? Bueno, muy bien. Llega esa noche, ¿no es cierto? Y él dormía, siendo que a la mañana lo iban a sacar. Llega el ángel a la cárcel, ¿no? La cárcel se llena de luz. Y el ángel dice, levántate ahora, levántate ya pronto. Y automáticamente se levantó, no lo dudó, no pensó, no se fijó que estaba todo encadenado, no se fijó nada. Escuchó la voz del ángel y se quiso poner de pie. Y al instante, en el momento en el que obedeció al ángel, se le cayeron las cadenas. Al instante se le cayeron las cadenas, dice el pasaje. Y el ángel le dijo, bueno, calzate, ¿no? Vestite, ponete el manto, ceñite y vamos. Y empezaron a caminar. Seguime. Y pasaron la primera guardia y pasaron la segunda guardia, ¿no? Que estaba ahí afuera de la celda. Y dice que salieron y llegaron a la puerta de la ciudad, una puerta gigantesca de hierro. La puerta de la ciudad, imagínense, ¿no? Así sola, como si nada. Cuando contaba este relato, Mario decía, era como que habían llegado a un gran aeropuerto, que con solamente pisar se abrían las puertas de par en par. Bueno, una cosa así. Y bueno, era personas que estudian profundamente la palabra, dicen que era una cristofanía, ¿no? Cristo
el Señor y venía una manifestación del Señor Jesucristo, el ángel que lo fue a buscar a Pedro. Así que, bueno, y cuando salieron, no, dice que salieron y el ángel lo acompañó una cuadra, y después de haberlo acompañado una cuadra, lo dejó. En ese mismo momento, el apóstol Pedro dijo, ahora entiendo, ahora recién entiendo que era verdad, que era un ángel que me había sacado. Hasta el momento él se pensaba que estaba soñando, que era un sueño, que era una visión. Y empezó a caminar y se fue a la casa de la mamá de Juan Marcos, decía el pasaje, ¿no es cierto? ¿Dónde estaban haciendo qué lo que estaban haciendo? Estaban orando. ¿Y por quién estaban orando? Estaban orando por él. ¿Y cómo sabe que estaban orando por él? Es porque, claro, estaban orando por él. Pero yo no estuve ahí adentro para ver si la oración era por él. ¿Por quién van a estar orando? Si el día anterior lo habían agarrado a Jacobo, lo habían matado, y Herodes lo había encarcelado a él para sacarlo y matarlo apenas terminaba la Pascua. ¿Por quién iban a estar orando? Así que estaban orando por él. Y vamos a prestar atención a esto. ¿No? Ellos estaban orando. Pero fíjense que no creían en el poder de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo si estaban orando? Bueno, estaban orando. Pero no creían en el poder de Dios. Su fe no alcanzaba, porque Pedro llamaba a la puerta. Imagínense, una semejante puerta de hierro como la puerta de la ciudad se abrió así como si nada por sí sola, y una pequeña puerta de madera en la casa de esta hermana no se abría y no se abría, y Pedro llamaba y la puerta no se abría, y él insistía en llamar y la puerta no se abría. Pero si estaban orando por él, ¿dónde está la fe? Salió una muchacha llamada Rode que, bueno, dice que escuchó la voz de Pedro, ¿no? Pero no le abrió tampoco, se fue para adentro, decir, no, habrá dicho, no, me pareció que era la voz de Pedro, pero no le abrí por la duda, no, y se fue para adentro. ¿Qué le dijeron adentro? No, vos estás loca, le dijeron. ¿Y dónde está la fe? ¿Por quién estaban orando? ¿Cómo estás loca? ¿Sí? Otros dijeron, no, es el ángel de Pedro, no es Pedro. Pero muchas veces nosotros oramos de esa misma manera, muchas veces. Oramos, pero no tenemos fe. Y cuando el Señor nos contesta, nos quedamos con la boca abierta porque nos creemos que, ¿cómo va? Me contestó. ¿Qué hay imposible para él? Bueno, así que cuando vinieron y le abrieron la puerta, dice que se quedaron atónitos, se quedaron sin palabras. Y él le hizo señal con la mano de que callasen y empezó a contarle todo lo que el Señor había hecho con él. Muy bien, hasta acá vemos un poco la historia de lo que pasó acá, cuando Pedro salió de la cárcel, de qué manera salió. Vamos a prestar atención. En primer lugar, lo vemos a Pedro que está encadenado, ¿no? Pedro en la cárcel encadenado. Y tal vez, o muy posiblemente vos estés encadenado, estés preso, estés encarcelado, ¿no? Y no lo sepas, ¿sí? Pero el Señor te está llamando, y el Señor te necesita, y el Señor está al lado tuyo y te está diciendo, levántate, porque yo te vine a buscar. Y vos ves que las cadenas son muy pesadas, y vos ves que los barrotes de la cárcel son tan gruesos que decís, no, yo no me puedo levantar. Y el Señor te está esperando, y vos te ves que cada vez estás más lejos de Señor. Cada vez estás más lejos de Dios. Y cada vez las cadenas te pesan más, ¿no es cierto? Y bueno, pero el Señor te vino a buscar y está ahí parado y vos tenés que tomar esa decisión. Es muy importante la decisión que tomó Pedro. Al instante se paró, en cuanto el ángel le dijo, parate y vamos. Enseguida no se dudó. Y ahí después de que él tomó la decisión de levantarse para seguirlo al Señor, fue ahí que se le cayeron las cadenas, no antes. Entonces tenés que levantarte para que se te caigan esas cadenas. Vos mirás las cadenas que son tan pesadas y decís, no, Señor, pero tenés que tomarla la decisión. Esa decisión la tenés que tomar vos. No vas a poder salir nunca de esa cárcel, ¿no?
hasta que vos no tomes una... Y esto es algo personal, no lo puede hacer otra persona por vos. Sos vos el que tiene que tomar esta decisión. Muy bien. Entonces, el tema, la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo muchas veces con nuestra vida? El Señor está esperando que nos levantemos. El Señor está esperando porque nos vino a buscar, ¿no? Y todavía estamos a tiempo. El Señor vino y en este momento que vos estás ahí mirando, estás escuchando, bueno, el Señor te está diciendo, dale, levántate que te necesito, levántate que yo te vine a buscar para librarte, para sacarte de estar preso así de esa manera, de estar encarcelado, de estar encadenado. Yo te puedo sacar, pero tenés que tomar la decisión de levantarte, no mire las cadenas, ¿no es cierto? Posiblemente nos encontremos presos, igual que como estaba él. Vamos a fijarnos un poquito. Miren, 14 años antes a esto, Pedro se volvió a dormir. En ese caso el Señor le dijo, Pedro, no te duermas, velá y orá para que no entres en tentación. ¿Se acuerdan? En el huerto, ahí en el Getsemaní. Y Pedro se durmió, y el Señor fue, oró, y cuando volvió la hora, Pedro estaba durmiendo. Y le volvió a decir lo mismo, Pedro, no te duermas, vela y orá para que no entres en tentación, ¿no? Claro, no era el mismo Pedro, no era el mismo Pedro. Acá lo vemos a Pedro que estaba en un sueño, pero no fue un sueño por descuido como aquel sueño. Un sueño que significaba dependencia de Dios. Un sueño que significaba confianza en Dios, ¿no? Él estaba tranquilamente durmiendo. Ahora, si pensamos, ¿cómo es que estaba tan tranquilo? Porque faltaban unas horas para que lo vengan a buscar y para que lo saquen. Y la orden era del rey, era una orden que era apremiante. Él tenía que estar ahí y tenía que estar encarcelado, tenía que estar encadenado, tenía que tener 2 guardias a su lado, tenía que tener otros 2 guardias afuera de la cárcel y no podía salir bajo... Era un de rey. Entonces, ¿cómo? Que estaba, ¿cierto? Él, mire, por esta sencilla razón, vamos a tratar de entender. Él dormía porque aproximadamente en esta fecha el apóstol tendría unos 45 años, 45, 48 años. Y él sabía perfectamente que Herodes no lo iba a matar. Por más que lo haya dicho quien lo haya dicho, por más que haya tenido los soldados, las cadenas, la orden del rey, no lo iba a matar. No lo iba a matar. ¿Por qué? Por la sencilla razón que, si ustedes recuerdan, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, el Señor habló con Pedro y le dijo algo muy importante, y eso lo tenía acá Pedro. El Señor le dijo, mira Pedro, cuando vos seas viejo, vas a extender las manos y otro te va a ceñir y te van a llevar donde vos no quieras, contra tu voluntad, pero cuando seas viejo. Entonces Pedro, con 45 años acá, sabía que por más que ¿entienden? Que el rey Herodes haya dado la orden, o por más que Alberto Fernández le diga, vamos, no, él sabía que no iba a morir. Él sabía que no iba a morir, por esta sencilla razón, porque él confiaba en la promesa que le había hecho el Señor. Así que la pregunta es esta: ¿cuál es ese barrote tan grueso que te encarcela? ¿Cuáles son esas cadenas tan grandes, esas cadenas tan pesadas, esos grillos que te tienen ahí y que no te podés levantar? Porque el Señor está esperando que te levantes. ¿Cuál es? Puede ser que sea a lo mejor algún pecado oculto. Puede ser posiblemente que sean esas cadenas que te tienen ahí, encadenado, ¿no? Y a lo mejor estás parado ahí, frente a Dios. Y el Señor te dice, tenés que tomar esta decisión.
yo te vine a buscar, levántate para que se te caiga la cadena. Pero levantarte es levantarte porque Él te llama, te necesita, levantarte al servicio como un hijo de Dios. ¿Entendés? Siempre estuvo la misma necesidad. La necesidad es mucha, la mies es mucha. Y los obreros están ahí tirados, encadenados y no se pueden levantar. Pero el Señor está ahí adelante tuyo, está esperando que tomes la decisión de levantarte, ¿no es cierto? Y tenés que tomar esa decisión. Y la vida cristiana es una vida de reemplazo. Tenés que enseguida, automáticamente, empezar a dejar de hacer cosas y empezar a hacer otras. Tiene muchas cosas el Señor para ofrecerte, ¿sí? Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces testimonios, ¿no es cierto?, de personas que han dicho, yo dejé el alcohol, ¿sí? Yo dejé el cigarrillo, ¿sí? Yo dejé las drogas. Muchas veces hemos escuchado, visto testimonios. Y a lo mejor al tiempo los vemos otra vez que andan, ¿no? Lo hemos visto, lo he visto muchísimo acá en el barrio. Y el tema de dejar, el tema de la vida cristiana es una vida de reemplazo. Vos tenés que dejar para tomar. Yo dejo mis amigos del mundo. Bueno, ¿por qué? Y porque ahora tengo mis amigos de la iglesia. Entonces lleno ese tiempo. Yo dejo la música del mundo, esa música que hablaba barbaridades, bueno, pero ahora escucho música cristiana con los amigos de la iglesia. Yo dejé el alcohol, sí, bueno, buenísimo, pero ahora también leo la Biblia. Yo dejé las drogas, pero ahora voy a la iglesia y oro con mis hermanos. Entonces, la vida cristiana es dejar para tomar. ¿Por qué? Porque si vos solamente dejás de hacer cosas, ¿no? Ese vacío que tenés, en poco tiempo lo vas a volver a llenar otra vez. Y a lo mejor con algo peor, ¿no sabes? A lo mejor con algo peor. Entonces, la oportunidad Dios te la está dando. Porque más interesado que Él en que cambies tu vida, no hay otro. No hay otro. En el capítulo 14 del libro de Ezequiel, no sé si ustedes recuerdan, Dios nombra a 3 personas que dice que vencieron. Noé, Job y Daniel. Son 3 personas que dice que Daniel venció la carne, Noé venció al mundo y Job venció a Satanás. La carne es lo que está dentro, ¿no? El mundo lo que está afuera, y Satanás es lo que anda alrededor. ¿Sí? La carne nuestra es débil, ¿no es cierto? Y constantemente nos alienta a pecar. La carne nos alienta a pecar, ¿por qué? Porque tenemos esta naturaleza que es pecaminosa, ¿sí? Que a nuestra naturaleza le encanta el pecado. Bueno, el mundo lo que está afuera, el mundo nos cautiva, ¿no? El Señor nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Satanás es el enemigo de nuestras almas, aquel que está constantemente poniéndonos el pie para hacernos caer, para que pequemos, ¿no es cierto? Y dice Dios en este capítulo que esas 3 personas vencieron. Pero se puede hablar de muchos otros, como Abraham, como el padre de la fe, por ejemplo. Se puede hablar de Moisés, el gran libertador, ¿no es cierto? Los grandes privilegios que hizo cuando sacó a Egipto, cuando sacó, a Israel de allá de Egipto, cuando cruzaron el mar. Y uno dice, pero son hombres, ¿no? El padre de la fe, amigo de Dios, son hombres que son más, a lo mejor más, hicieron cosas más importantes. Bueno, pero no es tanto lo que uno hace, ¿no? Dios mira otra cosa. Y de tal manera es esto, que en ese mismo capítulo, si ustedes lo pueden llegar a leer, dice Dios que si tuviera que volver a hacer desaparecer la raza humana de la tierra, toda la raza humana, se salvarían esas 3 personas, solamente esas 3 personas, ni sus familiares, ni sus esposas, ni sus hijos, ni nadie más que ellos 3. Así que imagínense
cuál es el concepto de Dios hacia esas tres personas. Se puede decir que ellos vencieron, ¿sí? Ellos sí que se levantaron cuando escucharon la voz del Señor. Así que bueno, muy bien. En el libro de los jueces, seguramente que recuerdan que está la vida de un hombre muy fuerte, un hombre que tiene muchísima fuerza, un hombre que tiene mucho pelo, el pelo muy largo tiene, ¿sí? ¿Se acuerdan de quién era? ¿Cómo? Ahí está, Sansón, muy bien. Este Sansón, ¿no? Tratemos de ver esto. Vamos a entender que este Sansón, ¿quién era? Era un hombre de Dios. Sansón era un hombre que fue dedicado a Dios desde chico, porque era nazareo. ¿Saben lo que es un nazareo? ¿Saben qué es? Bueno, en el libro de Números, capítulo 6, explica detalladamente lo que es un nazareo. ¿Sí? Después tomen nota, lo ven ahí en casa. Así que acá vemos un hombre de Dios, un hombre que estaba dedicado a Dios, ¿no es cierto? Cómo empezó a jugar con el pecado de una manera como, ¿quién había como él? ¿Quién se le podía poner a la par a ese hombre? ¿No? No había otro que sea. Bueno. Sin embargo, con el pecado no se puede jugar. No se puede jugar. Por más fuerza que tenga, por más que sea quien sea. Él empezó, ¿no es cierto? Empezó en el capítulo 14, anduvo con la mujer de Timnat. En el capítulo 16 anduvo con una prostituta de Gaza. Después anduvo con Dalila, ¿no es cierto? Y ahí está, es un hombre nazareo de Dios, ¿no? Que empezó a jugar con el pecado de una manera, y bueno, y la verdad que, presten atención, miren, le cortaron el pelo, ¿sí? Perdió todo el poder que tenía. Lo metieron en la cárcel, perdió la libertad. Le sacaron los ojos, perdió la visión. Y ahí está, aquel gran hombre de Dios, aquel hombre inigualable, aquel hombre al que nadie se le podía arrimar, ¿no es cierto? Contaba mal, le decía que en medio de aquella noche tan desgarradora para él, imagínense, ¿no? Tan desgarradora, dice que se escuchaba las voces de los alguaciles diciendo, tráiganos a Sansón para que nos divierta. Tráiganos a Sansón que nos divierta. Y en la Biblia, en todos los 66 libros de la Biblia, un solo versículo, uno solo, habla de la palabra juguete. ¿Sí? En el capítulo 16 del libro de los jueces, el versículo 25 nombra la palabra juguete, es el único versículo en toda la Biblia, y lo nombra refiriéndose a Sansón. Aquella noche Sansón fue un juguete en manos de todos los alguaciles. Ahí está. Y él empezó jugando con el pecado. Y el pecado terminó jugando con Sansón de una manera. No te creas que Sansón no lo sos. Sos un hijo de Dios. Sos un hijo de Dios. ¿A dónde? Con el pecado. ¿A dónde puedes llegar? No. El pecado te va a terminar jugando, va a terminar deshaciendo tu vida. No es lo que Dios tiene para vos. Por eso está parado ahí al lado tuyo diciéndote, levantate, que yo te vine a buscar. Deja ese pecado. Es como, el pecado es como un gusano, ¿no? Que está ahí a la raíz de un árbol. Y va comiendo y le come la raíz. ¿Sabe? Y vos de repente era un árbol grande, ¿no? Hermoso, lleno de vida, de frutos, y ves que los frutos empiezan a caer. Se empiezan a caer los frutos y se empiezan a poner a pudrir y se caen, ¿no? Y de repente ves que las hojas empiezan a cambiar de color, y de ese verde pasan a un color marrón y después a un color gris y se terminan cayendo y ves que el árbol se va quedando sin vida, sin color. Dice que
¿Qué es lo que está pasando? Porque no estamos en una época para... Bueno, mirá la raíz, que ahí abajo está el pecado. Y el pecado es el gusano que está oculto, el pecado. Y te va comiendo, y te va comiendo, y te va comiendo. Hay un pasaje muy, muy conocido que es en Proverbios, capítulo 9. Dice el versículo 17 lo siguiente: el pan oculto es sabroso. ¿Sabés lo que quiere decir, no? El pan comido en oculto es sabroso. Ahora, que es en oculto para los hombres, no es en oculto para Dios. Por ejemplo, es que todo lo que hacemos, por ejemplo, cuando no hay nadie, no hay ningún amigo mío, no hay nadie de mi familia, no hay nadie de la iglesia, ¿no es cierto? Y estamos parados solos ahí frente a la pantalla de la tele, del celular, de la compu, y estamos ahí, ¿no? Y decimos, wow, y no, el Señor está sentado al lado tuyo, no estás vos solo, no estás vos solo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestra mente. La mente es pecado, así. Nuestra mente es la madre de nuestros pecados. Siempre que pecamos, siempre, sin excepción, pecamos primero con la mente y después con el cuerpo. O sea, siempre. El pecado se arma en nuestra mente y el pecado, el pecado se arma en nuestra mente y nuestra mente lleva a nuestro cuerpo a donde quiere, el momento que quiera, en el lugar que quiere, hacer lo que quiere en cuanto al pecado. Entonces, por eso dice en Efesios capítulo 4, hay un versículo que en el griego, en el original, se refiere a que nuestra mente es el lugar legal de Satanás. Es el lugar legal. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros le abrimos la puerta para que entre. Justamente el versículo dice, y no deis lugar al diablo. Porque cuando le damos lugar, él se siente como si estuviera en su casa, justamente en nuestra mente, porque de ahí maneja todo lo demás. Entonces, es el lugar legal, ¿no? Y es cuando yo le abro la puerta. Un hábito pecaminoso, que no se erradica, con el tiempo se intensifica. A ver, un hábito. ¿Qué sería un hábito? Un hábito es una práctica repetitiva que la empezamos a hacer, empezamos a practicar algo y hacemos, eso es un hábito, hacemos un hábito. Pero acá está hablando de un hábito pecaminoso. Empezamos a hacer y a practicar algo malo, que es un pecado. Un hábito pecaminoso que no se erradica, ¿qué quiere decir erradica? Arrancar de raíz, eso quiere decir. Un hábito pecaminoso que no se erradica, con el tiempo se intensifica y se graba en tu mente y en tu corazón, ¿sí? Y tal vez vos pienses, sí, pero mira, yo soy joven, todavía soy joven, tengo tiempo, ¿no es cierto? Tengo tiempo porque, mira, por ahí más adelante a lo mejor sí, ¿viste? Pero por ahora, mira, bueno, en primer lugar tenés que saber que no sabés qué tiempo tenés, ¿sí? Y si la semana que viene vas a estar, tampoco lo sabés. Es así, es así. ¿Quién sabe quién va a estar la semana que viene y quién no? ¿Cuánta gente se va a trabajar a la mañana, saluda a la familia y no vuelve más? ¿Cuánta gente? Entonces, en primer lugar, no me digas yo tengo tiempo, porque en segundo lugar, Dios dice, acuérdate de tu Creador, no en
en los años de tu vejez, en los años de tu madurez, no en los años que seas adulto, no. En los días de tu juventud, acordate de tu Creador. ¿Quién es tu Creador? ¿Quién es tu Creador? ¿Tu papá y tu mamá? No, estás errado. ¿Sí? Estás muy errado. No es ni tu papá ni tu mamá. Tu Creador es Dios. El que te creó fue Dios. El que te formó adentro del vientre fue Dios. Que Él haya usado a tu papá y a tu mamá porque necesitaba el ADN de ellos dos para formarte a vos, al margen de si tus padres eran buenos, si eran malos, si te querían tener, si no te querían tener, al margen de todo eso, Dios los utilizó a ellos para que nazcas vos. Y tu Creador fue Él. Y Él dice, acordate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días que seas joven. No sea cosa que empieces a vivir una vida infeliz por vivir sin Dios y por tomar decisiones malas. Antes que vengan los días malos, cuando ya seas más grande, ya después te vas a haber perdido un montón de años y un montón de bendiciones, ¿no es cierto?, que el Señor te da. O sea que el tema del pecado es muy difícil convivir con esa presión, principalmente si son jóvenes, ¿no? Es difícil convivir con la presión del pecado. Pero a ver, es una tragedia vivir con la consecuencia del pecado. ¿Se entiende? Vivir con la presión es muy difícil, pero vivir con la consecuencia es una tragedia, directamente. Es una tragedia. Así que, ¿cuáles son las cadenas tan pesadas que necesitas que el Señor rompa? Que necesitas que se te caigan para poder levantarte. El Señor está diciéndote, levantate y vení para que se te caigan las cadenas. Te está llamando, te está despertando. Despertate, levantate, vestite, vení, seguime, te está diciendo. ¿Entendés? Y la decisión esa no la puede tomar otro, la tenés que tomar vos, esa decisión. Así que puede ser que esas cadenas sean de algún pecado. Puede ser también que sean de algún complejo, que lo vamos a estar viendo la semana que viene, si Dios lo permite. Pueden ser que sea de el no poder perdonar también. Es terrible no poder perdonar, ¿no? Entonces, tenemos una semana por delante. Vamos a pensar en esto. Meditar en algo. Hay algo que me tiene encadenado. Hay algo que me tiene... Y no sé cuáles son esas cadenas, ¿sí? Pero lo que sí sé es que no puedo servir al Señor, no me puedo levantar para servir, ¿no? El Señor está ahí, llegó a tu casa, llegó en este momento a tu lugar y te está diciendo, levántate, te está llamando. Espero que el Señor te haya hablado, te digo, volvemos a compartir la segunda parte de este mensaje. Vamos a ver con el mismo pasaje, vamos a ver otras cosas que te pueden tener encadenado. Así que bueno, espero que medites en esto, que el Señor te bendiga.